Mis padres dijeron que habían usado mi matrícula para la boda de mi hermana y me dijeron que estuviera orgullosa por sacrificarme por la familia. No dije nada y me fui en silencio. Un mes después, mi hermana se divorció. Empecé la universidad y firmé mi primer contrato por un valor muchas veces superior al dinero que me habían quitado. Entonces me llamaron presas del pánico, tu hermana ha. Eran las 11:48 de la noche cuando mi teléfono iluminó el oscuro dormitorio. No estaba durmiendo. Nunca dormía bien en esa casa. Cogí el teléfono, entrecerrando los ojos ante el repentino brillo. Era una notificación del banco. Transferencia completada. $75.000 enviados al fondo Morgan Valley. Me quedé mirando la pantalla. Parpadeé, esperando que las palabras cambiaran, pero permanecieron congeladas en píxeles. Ese dinero no era solo un número. Eran 5 años de horas extras. Era mi matrícula para la escuela de arquitectura. Era mi ruta de escape. Mis padres no me preguntaron. Ni siquiera llamaron. Simplemente movieron todo mi futuro a la cuenta de mi hermana porque ella quería una segunda boda en la playa. Me senté en el borde de la cama. La casa estaba en silencio. Al final del pasillo, mis padres probablemente dormían profundamente, soñando con vistas al océano y champán. Pensaron que yo gritaría. Pensaron que lloraría por la mañana y me calmarían como siempre hacían. Pero no lloré. Sentí una fría calma asentarse sobre mí, más pesada que la ira. Miré la luz azul de la pantalla y susurré en la habitación vacía, este es el momento en que dejé de ser su póliza de seguros. Antes de continuar, asegúrense de darle me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y dejar un comentario abajo diciéndome desde qué parte del mundo están viendo. A la mañana siguiente, el cielo sobre Seattle era de un tono gris amoratado. Llovía, esa clase de lluvia constante y fría que limpia el aceite de las calles. Estaba sentada en mi coche, fuera de la casa de mis padres en Mercer Island. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se habían vuelto blancos. Apagué el motor. El silencio dentro del coche era pesado. Miré hacia la casa. Era una casa hermosa. Estaba hecha de vidrio y acero y ángulos agudos. Parecía un museo, no un hogar. Era el tipo de lugar donde la gente se detenía a tomar fotos. Por dentro, sabía que los suelos eran de mármol con calefacción. Sabía que las encimeras de la cocina eran importadas de Italia. Sabía que mis padres amaban esta casa más que a casi cualquier otra cosa. Y sabía que anoche me habían robado $75.000 para mantener su estilo de vida y el de mi hermana. Perfecto. No traje un bolso. No traje una chaqueta. Simplemente salí del coche y caminé hacia la puerta principal. Todavía tenía mi llave. Era una pesada llave de latón en un simple llavero. Abrí la puerta y entré. El olor fue lo primero que me golpeó. Olía a lirios caros y café recién hecho. Olía a dinero. Mi madre, Tiffany, estaba en la sala de estar. Estaba de pie sobre 3 maletas abiertas. Eran del tipo de carcasa dura, completamente nuevas, de un suave color champán. Estaba doblando un vestido de seda, alisando las arrugas con sus manos perfectamente cuidadas. Oh, Ava, dijo, sin levantar la vista. Llegas temprano. ¿Viniste a despedirte antes del vuelo? Salimos en 4 horas. Mi padre, Charles, estaba sentado en la mesa del comedor. Estaba en su tableta, revisando las noticias. Llevaba un suéter de cachemira. Parecía tranquilo. Parecía un hombre que no tenía ninguna preocupación en el mundo. Me quedé en la entrada. Mis zapatos estaban mojados por la lluvia. Me sentí pequeña, pero dentro de mi pecho ardía un fuego. No vine a despedirme, dije. Mi voz era firme. Me sorprendió lo tranquila que sonaba. Vine a preguntar por qué mi cuenta bancaria está vacía. Mi madre dejó de doblar el vestido. Hizo una pausa por un segundo. Luego, cogió un par de gafas de sol y las colocó en la maleta. No seas dramática, Ava, dijo. No está vacía. Todavía tienes tu cuenta corriente para tus facturas. Se llevaron los ahorros, dije. Se llevaron el fondo de la matrícula.
¿Todo? $75.000. Mi padre finalmente levantó la vista de su tableta. Se quitó las gafas de leer y las dejó sobre la mesa. Me miró con una mezcla de aburrimiento e irritación, como si yo fuera una camarera que le había traído el pedido equivocado. Es un préstamo, Ava, dijo. Su voz era profunda y despectiva. Morgan necesitaba el depósito para el lugar en Bali. La organizadora de bodas no esperaba un día más. ¿Sabes lo estresante que ha sido esto para tu hermana? Morgan tiene 30 años, dije. Ya está casada. Esto es una renovación de votos. Es una fiesta. Es una celebración del amor, me corrigió mi madre bruscamente. Se acercó a la mesa y cogió su café. Y Dylan ha tenido un problema temporal de flujo de efectivo con su negocio. Solo necesitaban un puente. La familia ayuda a la familia. Necesitaba ese dinero para la escuela de posgrado, dije. He estado ahorrando ese dinero durante 5 años. Trabajé los fines de semana. Me salté las vacaciones. Conduje un coche con la calefacción rota durante 3 inviernos para poder ahorrar ese dinero. Mi padre se frotó las sienes. Eres joven. Eres inteligente. Eres una arquitecta talentosa. Bueno, una delineante al menos. Puedes recuperarlo. Lo miré fijamente. ¿Recuperarlo? Sí, dijo, agitando la mano como si espantara una mosca. No tienes dependientes. Tienes bajos gastos generales. Lo recuperarás en 6 meses, tal vez un año. Morgan lo necesita ahora. Es una cuestión de tiempo. Me llevó 5 años, repetí. ¿Y crees que puedo reemplazarlo en 6 meses? Si trabajas duro, dijo. Deja de contar centavos y empieza a pensar en el panorama general. Ava, te criamos para que fueras capaz. Morgan, bueno, Morgan es más delicada. Necesita apoyo. Ahí estaba. La verdad. Morgan era la flor delicada. Era la que necesitaba la mejor ropa, los mejores coches, las mejores bodas. Yo era el caballo de batalla. Yo era la póliza de seguros. Yo era la que esperaban que fuera fuerte, para no tener que preocuparse por mí. Y como era fuerte, se sentían con derecho a quitarme lo mío. Siquiera me preguntaron, pregunté. ¿Pensaron en llamarme antes de transferir el dinero? Tenemos acceso a la cuenta, dijo mi madre, su voz volviéndose fría. Pusimos tu nombre en ella cuando tenías 16 años para poder ayudarte a administrar tus fondos. Es una cuenta familiar. Es mi dinero, dije. Gané cada céntimo. ¿Y quién pagó por tus aparatos de ortodoncia?, espetó mi madre. ¿Quién pagó tu licenciatura? Hemos invertido mucho en ti, Ava. No seas mezquina. Es impropio de ti. ¿Mezquina? Habían robado mi futuro para pagar una fiesta en una playa. Y yo estaba siendo mezquina. Miré alrededor de la habitación. Vi el arte caro en las paredes. Vi el equipaje de diseño. Vi a mis padres, sanos y ricos, parados allí diciéndome que mi trabajo duro no importaba porque mi hermana quería sentirse como una princesa. No me veían a mí. No veían a una hija. Veían una cuenta bancaria que podían saquear cuando quisieran. Me di cuenta de algo entonces. Nunca me lo iban a devolver. Si se lo pedía en 6 meses, dirían que Morgan necesitaba una casa nueva o que papá necesitaba un coche nuevo o que mamá necesitaba unas vacaciones. Siempre habría una razón por la que mis necesidades quedaban en último lugar. Metí la mano en el bolsillo y saqué la llave de latón. Mi madre la vio. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué estás haciendo? Caminé hacia la mesa de mármol de la entrada. Estaba fría y lisa. Coloqué la llave en el centro de la mesa. Hizo un sonido seco y agudo. He terminado, dije. ¿Terminado con qué?, preguntó mi padre. No hagas una rabieta, Ava. Tenemos un vuelo que coger. He terminado de ser el plan de respaldo, dije. He terminado de ser el banco. Estás siendo ridícula, dijo mi madre, dando un paso adelante. Recoge esa llave.
Vienes a cenar el domingo. Cuando volvamos, te traeremos un recuerdo. No quiero un recuerdo, dije. Quería mi educación. Me volví hacia la puerta. Si sales por esa puerta, advirtió mi padre, alzando la voz, no esperes que vengamos corriendo detrás de ti. Estás actuando como una niña. No, dije, abriendo la pesada puerta. La lluvia caía más fuerte ahora. Un niño espera a que sus padres arreglen las cosas. Yo voy a arreglar esto por mi cuenta. Aba, gritó mi madre. Somos familia. No le das la espalda a la familia. Los miré por última vez. Parecían enfadados, pero sobre todo parecían confundidos. Sinceramente, no entendían por qué estaba molesta. Pensaban que yo era de su propiedad. La familia no roba, dije. Y supongo que ya no soy de la familia. Salí a la lluvia y cerré la puerta detrás de mí. El pestillo hizo clic. Fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Volví a mi coche. Mis manos temblaban ahora. La adrenalina estaba desapareciendo y la realidad se estaba asentando. Tenía 26 años. Tenía $1.200 en mi cuenta corriente. Mis ahorros eran 0. El plazo para pagar mi matrícula era en 3 semanas. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, viendo cómo la lluvia empañaba el parabrisas. Vi cómo el agua distorsionaba la imagen de la gran casa de cristal hasta que pareció una mancha gris derritiéndose. No lloré. No grité. Sentí algo más. Me sentí ligera. Durante años, había llevado el peso de sus expectativas. Me había esforzado tanto por ser la buena, la responsable, la que no pedía nada. Pensé que si era lo suficientemente buena, finalmente me respetarían. Pensé que si ahorraba mi propio dinero, estarían orgullosos de mí. Pero no estaban orgullosos. Simplemente eran codiciosos. Puse el coche en marcha y me alejé. No miré por el espejo retrovisor. Mi primera parada fue el banco. Era una sucursal tranquila en el centro. Los suelos estaban alfombrados y olía a papel viejo. Me senté frente a una banquera llamada Sara. Tenía más o menos mi edad. Parecía cansada. ¿Cómo puedo ayudarla hoy, señorita Michey?, preguntó. Necesito cerrar mi cuenta de ahorros, dije. Y necesito eliminar a mis padres como usuarios autorizados en mi cuenta corriente. Inmediatamente, Sara tecleó en su ordenador. Frunció el ceño. Veo que anoche se realizó una gran transferencia desde los ahorros. El saldo es 0. Lo sé, dije. Ciérrela de todos modos. Está bien, dijo. Me miró, luego volvió a la pantalla. Y para la cuenta corriente, su padre figura como CEO firmante. Técnicamente, para eliminarlo, normalmente necesitamos su firma. Mi corazón se detuvo. Se va del país en 3 horas. No puedo conseguir su firma. Sara me miró a la cara. Debió de ver la desesperación allí. O tal vez solo vio a una mujer que parecía haber estado bajo la lluvia. En realidad, dijo, bajando la voz, como usted es mayor de 18 años y la titular principal de la cuenta, no puede eliminarlo sin que él esté presente, pero puede cerrar la cuenta por completo y abrir una nueva solo a su nombre ahora mismo. Hágalo, dije. Por favor. Tardó 45 minutos. Transferí mis escasos $1.200 a una nueva cuenta. Conseguí una nueva tarjeta de débito. Era un simple trozo de plástico gris, pero se sentía como un escudo. ¿Hay algo más?, preguntó Sara. Sí, dije. Si Charles o Tiffany Michey intentan acceder a cualquier información sobre mí, mi saldo, mi dirección, mis transacciones, ¿qué sucede? Se les negará, dijo Sara con firmeza. No tienen autoridad sobre este nuevo número de cuenta. Gracias, dije. Salí del banco y me senté en un banco en la acera. Saqué mi teléfono. Tenía 5 llamadas perdidas de mi madre, 3 mensajes de texto de mi hermana, Morgan. Morgan, mamá dice que montaste una escena. ¿Por qué siempre eres tan celosa? Es mi boda. Morgan, coge el teléfono. Estás arruinando el ambiente.
Madre, estamos en el aeropuerto. Tienes que disculparte con tu padre. Está muy disgustado. No respondí. Entré en mi configuración. Me desplacé hasta sus nombres. Bloquear contacto. Lo hice con mi madre. Lo hice con mi padre. Lo hice con Morgan. Luego lo hice con Dylan, mi cuñado. El teléfono se quedó en silencio. Fue un silencio aterrador. Durante toda mi vida, mi teléfono había sido una correa. Mi madre llamando para decirme qué ponerme. Mi padre llamando para decirme qué carrera elegir. Morgan llamando para quejarse de una manicura. Ahora no había nada, solo el sonido del tráfico de la ciudad y la lluvia. Volví a mi apartamento. Era un pequeño estudio en Capitol Hill. Ya no podía permitírmelo. Había estado pagando el alquiler con mi cuenta corriente, pero con el dinero de la matrícula desaparecido, necesitaba cada céntimo para sobrevivir. No podía trabajar suficientes horas en mi empresa actual para pagar el alquiler y volver a ahorrar. Necesitaba desaparecer. Pasé los siguientes 3 días empacando. Vendí mis muebles en Craigslist. Mi bonito sofá, vendido por $200. Mi mesa de comedor, $50. Vendí mi ropa de diseñador, la que mi madre me había comprado para Navidad, la que odiaba ponerme porque era demasiado ajustada y llamativa. La llevé a una tienda de consignación y obtuve $400 en efectivo. Rompí mi contrato de arrendamiento. El propietario estaba enfadado, pero le dije que tenía una emergencia familiar. No era mentira. La emergencia era que mi familia era tóxica. Cargué todo lo que me quedaba en mi coche. No era mucho. Mi mesa de dibujo, mi portátil, 2 cajas de libros, una maleta de ropa, mi cafetera. Conduje hacia el sur. No le dije a nadie a dónde iba. Realmente no tenía un plan. Solo sabía que no podía quedarme en Seattle. Seattle era su ciudad. Sus nombres estaban en placas de donantes en el museo. Eran miembros del club náutico. A donde quiera que iba, sentía su sombra. Conduje hasta Portland. Estaba a 3 horas de distancia, lo suficientemente cerca para volver si era absolutamente necesario, pero lo suficientemente lejos como para que no se toparan conmigo en el supermercado. Encontré un lugar en el lado industrial de la ciudad. No era un apartamento. Era un espacio de trabajo y vivienda anunciado en un sitio web de aspecto dudoso. Conocí al propietario, un tipo llamado Rick con grasa debajo de las uñas, a las 8 de la tarde. No es el Riz, dijo Rick, abriendo el candado. Deslizó la pesada puerta de metal. Era un contenedor de transporte, una caja de metal literal. Había sido modificado, más o menos. Alguien había cortado un agujero para una ventana y le había puesto barrotes. Había un suelo de hormigón, una pequeña cocina en la esquina que parecía pertenecer a una autocaravana. El baño era un armario con un inodoro y un cabezal de ducha saliendo de la pared. Hacía frío. Había eco. ¿Cuánto?, pregunté. 600 al mes, dijo Rick. Servicios incluidos. Pero la calefacción es ruidosa. Me lo quedo, dije. Le entregué el efectivo del primer mes. Esa noche, monté mi colchón de aire en el suelo de hormigón. La calefacción traqueteaba y gemía como una bestia moribunda. La luz de la farola de fuera se filtraba a través de la ventana enrejada, proyectando largas sombras en las paredes de metal. Abrí una lata de sopa y la comí fría porque aún no había desempacado mi placa eléctrica. Revisé mi correo electrónico. Había una notificación de la universidad. Pago de matrícula vencido. Por favor, póngase en contacto con la oficina del Economo inmediatamente para evitar la cancelación de la inscripción. Cerré el portátil. No iba a ir a la escuela de posgrado. No este año. Quizás nunca. Me acosté en el colchón de aire y me subí la manta hasta la barbilla. Hacía un frío que pelaba. Podía ver mi aliento en el aire. Pensé en mis padres. Probablemente ya estarían en Bali. Probablemente estarían sentados en una cálida terraza, bebiendo vino, riéndose de lo emocional que yo era. Estaban durmiendo en sábanas de muchos hilos en una villa que costaba más por noche de lo que yo tenía a mi nombre.
Pensaban que habían ganado. Pensaban que me habían puesto en mi sitio. Pensaban que volvería arrastrándome en una semana, pidiendo perdón, suplicando un préstamo. Miré el techo de metal corrugado. No, susurré. No iba a volver. Estaba sola. Estaba en la quiebra. Estaba viviendo en una caja de metal en un polígono industrial. Pero por primera vez en 26 años, era dueña de mí misma. El silencio en el contenedor de transporte no estaba vacío. Estaba esperando. Era una página en blanco. Cerré los ojos y escuché la lluvia tamborilear en el techo de metal. Sonaba como aplausos. Mi nueva vida no parecía una vida. Parecía un trastero. El contenedor de transporte estaba pintado de un rojo óxido desconchado por fuera. Por dentro, era gris. Las paredes eran de metal corrugado, lo que significaba que no podía colgar cuadros. Tenía que usar imanes para pegar mis bocetos. Mi primera semana fue la más difícil. Portland estaba húmedo. La humedad se filtraba a través de las paredes de metal. Mi ropa siempre se sentía ligeramente húmeda. La calefacción que Rick me había prometido era un ruidoso ventilador industrial que soplaba polvo por todas partes y olía a pelo quemado. Solo la encendía cuando ya no sentía los dedos de los pies. Me despertaba a las 5:30 de la mañana todos los días, no porque tuviera una alarma, sino porque el depósito de camiones de al lado empezaba a cargar mercancía. El sonido de los camiones en reversa, bip bip bip, se convirtió en mi banda sonora. Tenía una rutina. Hervía agua en mi placa eléctrica para el café instantáneo. Era un café terrible, arenoso y agrio. Lo bebía en una taza que encontré en Goodwill. Luego me sentaba en mi mesa de dibujo. Era el único mueble que había conservado de mi antigua vida. Era una mesa profesional, pesada y ancha. Ocupaba casi la mitad del espacio en el contenedor. Tenía que pasar de lado para llegar al baño. Pero cuando me sentaba allí, no era una chica sin hogar viviendo en una caja. Era una arquitecta. No tenía clientes. No tenía una empresa. Entraba en sitios web de autónomos y pujaba por los trabajos que nadie más quería. Dibujar la ampliación de un garaje, $150. Convertir planos en PDF a CAD, $50. Diseñar una terraza para un patio trasero, $200. Los aceptaba todos. Trabajaba 12 horas al día. Me dolía la espalda. Me ardían los ojos de mirar la pantalla de mi portátil con la luz tenue. Un martes por la tarde, unas 3 semanas después de irme de Seattle, tuve un momento de debilidad. Estaba comiendo un sándwich de pan duro y mantequilla de cacahuete. Estaba cansada. Estaba sola. No había hablado con un ser humano real en 4 días, excepto con el cajero del supermercado. Saqué mi teléfono. Había creado una cuenta de Instagram falsa, solo un perfil en blanco sin nombre, para poder vigilarlos. Sabía que no debía. Era como hurgar en una costra. Abrí el perfil de Morgan. Había una nueva foto publicada hacía 2 horas. Eran Morgan y mis padres. Estaban en Bali. El cielo era de un azul perfecto, imposible. Estaban sentados en una larga mesa cubierta con un mantel de lino blanco. Había flores tropicales por todas partes. Morgan llevaba un vestido de encaje blanco que probablemente costó $3.000. Sostenía una copa de champán, riendo con la cabeza echada hacia atrás. Mi madre estaba a su lado, con aspecto bronceado y relajado. Mi padre tenía el brazo alrededor de Dylan, mi cuñado. Parecían de la realeza. El pie de foto decía, la familia lo es todo. Tan bendecida de renovar nuestros votos en el paraíso. Amor bendecida Michelle Sembali. Miré la foto. Luego miré alrededor de mi caja de metal. Vi la mancha en el suelo de hormigón. Vi mi ropa colgada en una cuerda que cruzaba la habitación porque no podía permitirme una secadora. Vi la tira de luz fluorescente parpadeante zumbando sobre mi cabeza. Estaban bebiendo champán con el dinero de mi matrícula. Estaban brindando por la familia mientras yo me congelaba en un polígono industrial. Sentí un nudo en la garganta. Quería gritar. Quería lanzar mi teléfono contra la pared de metal y verlo hacerse añicos,
pero no lo hice. Hice zoom en la foto. Miré el edificio detrás de ellos. Era el hotel del resort. Miré la línea del techo. Miré las columnas estructurales. Ese es un techo en voladizo, pensé. Mal diseño de drenaje para un clima tropical. Tendrán filtraciones en 5 años. Apagué el teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. Ellos tienen el dinero, dije en voz alta a la habitación vacía, pero no tienen la habilidad. Terminé mi sándwich duro. Limpié las migas de mi mesa de dibujo. Volví al trabajo. Empecé a dibujar, no para un cliente, sino para mí. Miré alrededor de mi contenedor. Era pequeño, feo y frío, pero era fuerte. Era modular. Empecé a dibujar planos para mejorarlo. Dibujé una claraboya para que entrara la luz natural del sol. Dibujé una cama abatible para ahorrar espacio. Dibujé un sistema de recolección de agua de lluvia. Me di cuenta de algo mientras dibujaba. Cuando no tienes nada, tienes que ser creativo. Cuando tienes dinero ilimitado como mis padres, simplemente compras cosas. No tienes que pensar, solo consumir. Pero aquí, en esta caja, tenía que pensar. Tenía que resolver problemas. No estaba sufriendo. Estaba entrenando. 3 meses después, dejó de llover. La primavera llegó a Portland. Había ahorrado $3.000. No era una fortuna, pero era suficiente para comprar un mejor aislamiento para el contenedor. Lo instalé yo misma. Aprendí a usar un taladro, una sierra y una pistola de calafateo. Mis manos estaban ásperas y callosas. Me había cortado el dedo 2 veces, pero simplemente lo envolví en cinta adhesiva y seguí trabajando. También había hecho un amigo. Se llamaba Marcus. Dirigía una pequeña organización sin ánimo de lucro llamada Puerto Seguro. Lo conocí en una cafetería a la que iba para robar el wifi gratuito. Vio mis planos en la mesa y me preguntó qué estaba construyendo. No estoy construyendo nada, dije. Solo estoy soñando. Necesitamos soñadores, dijo. Tenemos un terreno cerca del río. Queremos construir viviendas para jóvenes en transición, chicos que salen del sistema de acogida, pero no tenemos presupuesto. Sé lo que es no tener presupuesto, dije. Me contrató, no por mucho dinero, sino por una oportunidad. El proyecto se llamaba La Colmena. La idea era simple. Usaríamos contenedores de transporte como en el que yo vivía. Los apilaríamos, los modificaríamos y los convertiríamos en hogares seguros, cálidos y eficientes. Puse todo lo que tenía en ese diseño. Usé cada truco que había aprendido viviendo en mi propia caja. Sabía dónde debían estar las ventanas para captar la luz. Sabía cómo aislar los suelos para que no se congelaran. Sabía cómo hacer que 160 pies cuadrados parecieran un castillo. Trabajaba jornadas de 18 horas. Era la arquitecta, pero también era la jefa de proyecto. Estaba en la obra todos los días con botas de punta de acero y un casco. Veía cómo las grúas levantaban los contenedores y los colocaban en su sitio. Era como ver un gigantesco juego de Lego cobrar vida. Hubo un momento, unos 6 meses después, que nunca olvidaré. Necesitábamos un permiso de la ciudad para la red eléctrica. El inspector de la ciudad era un hombre mayor y duro al que no le gustaban las estructuras poco convencionales. Había rechazado nuestra solicitud 2 veces. Fui yo misma a la oficina de planificación urbana. Puse los planos sobre su escritorio. Funciona, le dije. He comprobado los cálculos de carga yo misma. Viví en uno de estos durante 6 meses. Conozco el flujo de aire. Conozco la seguridad contra incendios. Miró los planos. Me miró a mí. Vio las ojeras bajo mis ojos y los callos en mis manos. No eres solo la diseñadora, ¿verdad?, preguntó. Soy la experta residente, dije. Selló el papel. ¿Aprobado? Salí de esa oficina sosteniendo el permiso. Miré en la parte inferior de la página donde figuraba la arquitecta de registro, Ava Michei. Era oficial. Había aprobado mis exámenes de licencia por la noche, estudiando a la luz de una linterna de camping mientras comía fideos ramen. Había hecho las horas.
Había hecho el trabajo. Enmarqué ese permiso. Compré un marco barato en la tienda de todo a $1, pero para mí parecía de oro. Lo colgué en la pared de imanes de mi contenedor. Cuando la colmena abrió, fue una sensación. No eran solo viviendas. Era arte. Los contenedores estaban pintados de colores vivos, amarillo, turquesa, naranja. Habíamos construido un huerto comunitario en el centro. Teníamos paneles solares en los tejados. Las noticias locales vinieron a filmarlo. Entrevistaron a Marcus y él me puso delante de la cámara. Esta es la genio detrás de todo esto, dijo Marcus, poniendo su brazo sobre mi hombro. Ava Mitchell. Llevaba mis botas de trabajo y una camisa de franela. No llevaba maquillaje. Mi pelo estaba recogido en un moño desordenado. Solo quería construir algo que importara, le dije al reportero. La historia se hizo viral. Milagro de la microvivienda en Portland. La gente empezó a llamar. Primero, solo eran propietarios que querían estudios en el patio trasero. Luego llamó un promotor de Seattle. Luego una empresa tecnológica. Constituí mi propia empresa. La llamé Aura Architecture. No alquilé una oficina. Me quedé en mi contenedor. Me gustaba el recordatorio. Me gustaba despertarme con el sonido de los camiones. Me mantenía con hambre. Un martes lluvioso de noviembre, casi exactamente un año después de irme de casa de mis padres, recibí un correo electrónico. Asunto: solicitud de propuesta, campus de ecoinnovación. Era de un grupo de inversores con sede en San Francisco. Habían visto la colmena. Querían construir un campus de oficinas sostenible y de consumo cero en el centro de Seattle. El presupuesto era de $3,5 millones. Me quedé mirando el número. $3,500,000. Leí el correo electrónico 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. No querían una empresa grande y famosa. Querían un diseño auténtico, crudo y sostenible. Me querían a mí. Respondí. Puedo reunirme la próxima semana. Conduje hasta Seattle para la reunión. Conduje mi viejo coche, el que tenía la calefacción rota, pero llevaba un traje nuevo que había comprado con mi propio dinero. Entré en la sala de juntas. Había 5 hombres con trajes caros. Me miraron: joven, mujer, desconocida. Me puse a la cabecera de la mesa. No temblé. No tartamudeé. No construyo cajas de cristal para que la gente se esconda, les dije. Construyo ecosistemas. Construyo lugares que devuelven más energía de la que consumen. Si quieren un monumento a su ego, contraten a otro. Si quieren el futuro, contrátenme a mí. La sala quedó en silencio. Luego, el inversor principal sonrió. Queremos el futuro. Firmaron el contrato ese día. Salí del rascacielos y me adentré en las calles de Seattle. Llovía, igual que el día que me fui, pero la lluvia ya no se sentía fría. Se sentía fresca. Caminé hacia mi coche. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era una notificación de mi aplicación bancaria, no la que mis padres controlaban, la mía. Depósito recibido, $150,000. Era la tarifa de anticipo inicial. Me senté en el asiento del conductor y miré el número. Era el doble de lo que mis padres me habían robado. Me reí. Fue una risa corta y silenciosa. Lo había logrado. Lo había recuperado. Y no necesitaba dar las gracias a nadie. Arranqué el coche y empecé el viaje de vuelta a Portland. Tenía trabajo que hacer. Pero no sabía que mientras yo construía mi imperio, el de ellos se desmoronaba. No sabía que el silencio de mi familia no era porque fueran felices. Era porque se estaban escondiendo. 6 meses después de firmar el contrato para el Eco Campus, estaba sentada en mi oficina. Todavía trabajaba desde el contenedor de transporte, pero ahora tenía 3 de ellos apilados juntos. Tenía un equipo de 4 arquitectos junior y un gerente de oficina. Era un martes. La lluvia golpeaba contra el techo de metal, pero dentro era cálido y luminoso. Mi contable, Elena Ward, entró. Elena solía ser tranquila.
Era una mujer de pocas palabras a la que le gustaban más las hojas de cálculo que las personas, pero hoy parecía pálida. Sostenía una gruesa carpeta y sus manos temblaban ligeramente. Ava, dijo, tenemos que hablar. Encontré algo mientras finalizaba tu separación fiscal de tus padres. Dejé mi bolígrafo. ¿Qué es? ¿Intentaron declararme como dependiente otra vez? No, dijo Elena. Se sentó y colocó la carpeta en mi escritorio. Es mucho peor. Abrió la carpeta. Estaba llena de registros públicos, extractos bancarios y notificaciones legales. Hice una investigación a fondo para asegurarme de que tus activos estuvieran completamente separados de los de ellos, explicó Elena. No quería ninguna responsabilidad sorpresa asociada a tu nueva empresa, y encontré esto. Deslizó un papel sobre el escritorio. Era un aviso de gravamen contra la casa de mis padres en Mercer Island. ¿Sacaron una segunda hipoteca?, pregunté. ¿Por qué? La casa estaba pagada hace años. No solo una segunda hipoteca, dijo Elena, una tercera y una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. Apalancaron todo. La casa, los coches, la propiedad de vacaciones en Aspen. Todo. Me quedé mirando los números. Eran asombrosos. Millones de dólares en deudas. ¿Por qué?, pregunté. Mi padre es conservador con el dinero. Nunca toma riesgos. Él no tomó el riesgo, dijo Elena en voz baja. Lo hizo Dylan. ¿Dylan?, pregunté. Mi cuñado. Mira esto, dijo Elena, señalando un documento. Era un formulario de poder notarial. Autorizaba a Dylan Price a gestionar los activos de Charles y Tiffany Michey con el propósito de expansión agresiva de la riqueza. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Dylan los convenció, susurré. Les dijo que podía duplicar su dinero, dijo Elena. ¿Cripto? Puso el 80% de sus activos líquidos en una nueva startup de criptomonedas. Les dijo que era el próximo Bitcoin. Les prometió un rendimiento del 300% en 6 meses. Cerré los ojos. Podía oír la voz de Dylan. Podía oírle presumir en las cenas sobre cómo iba a revolucionar el mercado. Podía oír a mis padres reír y aplaudir, llamándole genio. ¿Y?, pregunté, abriendo los ojos. El exchange colapsó la semana pasada, dijo Elena. Era un esquema Ponzi. Los fundadores desaparecieron. El valor de la moneda es cero. Cero, repitió. Tus padres han perdido el 90% de su patrimonio neto. Y como apalancaron la casa para comprar más, están bajo el agua. El banco ya ha emitido un aviso de impago. Me recosté en mi silla. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido del servidor del ordenador. Pensé que me sentiría feliz. Pensé que sentiría una oleada de victoria. Había esperado que el karma los golpeara, pero no me sentía feliz. Me sentía mal. No era solo el dinero. Era la traición. Habían confiado en Dylan, un hombre que vestía trajes llamativos y hablaba demasiado alto, con todo el trabajo de su vida. Le habían dado las llaves del reino. Pero cuando yo pedí el dinero de mi propia matrícula, dinero que había ahorrado yo misma, me trataron como a una mendiga. ¿Dylan tiene algún activo?, pregunté. No, dijo Elena. Se declaró en bancarrota esta mañana. Está protegido. Tus padres son los responsables de los préstamos. ¿Y Morgan? Su nombre también está en los préstamos, dijo Elena. Firmó conjuntamente con Dylan. Miré por la ventana. La lluvia empañaba el mundo exterior. Van a perder la casa, dije. Sí, dijo Elena, en 60 días. Pensé en la mansión de cristal. Pensé en los suelos con calefacción. Pensé en la forma en que mi madre solía tocar los muebles como si fueran más preciosos que sus hijos. No saben que yo lo sé, dije. No, dijo Elena. Estos son registros públicos, pero tienes que buscarlos. Probablemente estén tratando de ocultarlo. Deben de estar aterrorizados, dije. Están desesperados, me corrigió Elena, y la gente desesperada hace cosas peligrosas. Me levanté.
Caminé hacia la ventana y presioné mi mano contra el cristal frío. Gracias, Elena, dije. Se levantó para irse. Ava, si te llaman. Lo sé, dije. No firmes nada. Ni siquiera respondas, dijo. Salió de la oficina. Me quedé allí sola. Miré el permiso enmarcado en mi pared. Ava Mitchell, arquitecta. Había construido mi vida sobre una base de chatarra y trabajo duro. Era fea, pero era sólida. Podía resistir una tormenta. Mis padres habían construido su vida sobre la imagen, sobre la apariencia, sobre la idea de que eran mejores que todos los demás. Y ahora, el suelo se estaba desmoronando bajo sus pies. No los llamé. No les envié mensajes. Simplemente volví al trabajo. Tenía un campus que construir. 2 meses después, fue la ceremonia de inauguración del Eco Campus. Era un gran día para Seattle. El alcalde estaba allí. La prensa estaba allí. Había cámaras, drones y 100 personas con traje de pie bajo una gigantesca carpa blanca para protegerse de la llovizna. Estaba de pie cerca del escenario. Llevaba un casco y un chaleco de seguridad sobre mi chaqueta. No me escondía en la parte de atrás. Era la oradora principal. El lugar era un desastre de barro y maquinaria, pero para mí, se veía hermoso. Era el principio. Estaba revisando mis notas cuando sentí un golpecito en el hombro. Me di la vuelta. Era mi madre. Por un segundo, no la reconocí. Parecía más pequeña. Su pelo, normalmente teñido de un rubio dorado perfecto, mostraba las raíces grises. Su abrigo parecía caro, pero estaba arrugado, como si no lo hubiera colgado correctamente. Mi padre estaba detrás de ella. Parecía viejo. Tenía los hombros caídos. No llevaba corbata. Ava, dijo mi madre. Su voz era débil. Sonaba como cristal agrietado. Los miré fijamente. ¿Qué están haciendo aquí? Este es un evento privado. Vimos las señales, dijo mi padre. Hizo un gesto vago hacia la valla de construcción. Vimos el nombre de la empresa, Aura Architecture. Pensamos que quizás estabas trabajando aquí. No lo sabían. Asumieron que yo era una empleada. Asumieron que solo era una delineante que había conseguido un trabajo en una obra grande. Estoy trabajando aquí, dije simplemente. Bien, dijo mi madre. Intentó sonreír, pero sus labios temblaban. Eso es bueno. Estamos muy orgullosos de ti, cariño. Volviendo a ponerte en pie. Extendió la mano para tocar mi brazo. Di un paso atrás. ¿Qué quieren?, pregunté. Mi padre se acercó. Bajó la voz, mirando a su alrededor para ver si alguien estaba escuchando. Estamos en una situación un poco difícil, Ava, dijo, solo temporalmente. Un problema de liquidez. Un problema de liquidez, repetí. Así es como lo llaman. Es complicado, dijo rápidamente. Negocios, mercados. No entenderías los detalles, pero necesitamos un préstamo puente solo por unas pocas semanas para cubrir algunos pagos. ¿Cuánto?, pregunté. Mi madre tragó saliva con dificultad. 20.000. Solo hasta el primero del mes. $20.000. Un año antes, me habían robado 75.000 sin pestañear. Ahora, me suplicaban por 20. ¿Por qué no le preguntan a Dylan?, pregunté. Mi padre se estremeció. El nombre lo golpeó como una bofetada física. Dylan no está disponible. ¿Y Morgan? Morgan está devastada, susurró mi madre. No puede parar de llorar. Se llevaron su coche, Ava. Se llevaron su Range Rover ayer. Los miré. Eran patéticos. Estaban despojados de su arrogancia. Y sin ella, no quedaba nada. Solo 2 personas asustadas y codiciosas de pie en el barro. Quieren que les preste dinero, dije. Te lo devolveremos, dijo mi padre. Con intereses. Solo necesitamos que firmes conjuntamente un pequeño préstamo personal. Ahora tienes un trabajo.
¿Tienes ingresos? El banco dijo que si teníamos un CEO firmante con un sueldo fijo. Querían mi crédito. Querían usar mi nombre. El nombre del que se habían burlado. El nombre que habían despreciado, para salvarse. ¿Creen que tengo un sueldo fijo?, pregunté. Bueno, mírate, dijo mi madre, señalando mi chaleco de seguridad. Estás trabajando en un proyecto grande. Debes de estar haciéndolo bien. La familia ayuda a la familia, Ava, recuerda. La frase me revolvió el estómago. La familia ayuda a la familia. Lo recuerdo, dije. Recuerdo que lo dijiste cuando vaciaste mi cuenta de ahorros. Eso fue diferente, suplicó mi madre. Estábamos tratando de darle a tu hermana un día hermoso. No sabíamos que esto pasaría. Apostaron, dije. Y perdieron. Por favor, dijo mi padre. Sus ojos estaban húmedos. Van a cerrar las puertas de la casa el viernes. No tenemos a dónde ir. Viví en un contenedor de transporte durante 6 meses, dije. Sé lo que es no tener a dónde ir. Forja el carácter. Justo entonces, la música en el escenario subió de volumen. El alcalde se acercó al micrófono. Señoras y señores, la voz del alcalde resonó por los altavoces. Por favor, den la bienvenida a la visionaria detrás de este proyecto, la directora ejecutiva y arquitecta principal de Aura Architecture, la señorita Ava Michey. La multitud aplaudió. El sonido fue atronador. Mis padres se quedaron helados. Miraron al escenario, luego me miraron a mí. La boca de mi padre se abrió, pero no salió ningún sonido. Mi madre parecía haber visto un fantasma. Directora ejecutiva, susurró mi madre. Arquitecta principal, tartamudeó mi padre. Me ajusté el casco. Me erguí. Los miré directamente a los ojos. No soy una empleada, dije con calma. Soy la dueña de la empresa. El color desapareció por completo de sus rostros. Miraron las gigantescas pancartas que colgaban detrás del escenario. Por primera vez, leyeron el texto. Aura Architecture. Ava Michey, directora. Habían pasado justo al lado de mi nombre para suplicarme migajas. Ava, dijo mi padre. Su voz cambió. Ya no era compasiva. Era hambrienta. Ava, por Dios. ¿Tú hiciste esto? Lo hice, dije. Entonces puedes ayudarnos, dijo mi madre, sus ojos se abrieron con una repentina y desesperada esperanza. Tienes dinero. Tienes millones. Puedes extender un cheque ahora mismo. Puedes salvar la casa. Me agarró la mano de nuevo. Su agarre era fuerte como una garra. Tienes que hacerlo, Siseo. Somos tus padres. Miré su mano en mi manga. Miré el barro en sus zapatos. Tengo que irme, dije. Me están esperando. Ava, gritó mi padre. No te vayas. Nosotros te hicimos. Nosotros te criamos. Ustedes no me hicieron, dije. Ustedes me rompieron. Y yo me reconstruí. Les di la espalda. Seguridad, grité, mi voz clara y aguda. 2 hombres grandes con uniformes negros se adelantaron. Habían estado observando la interacción. Estas personas están invadiendo la propiedad, dije, señalando a mis padres. Por favor, escóltenlos fuera del recinto inmediatamente. Ava, no, gritó mi madre. No puedes hacer esto. Soy la dueña, les dije a los guardias. Sáquenlos. Los guardias intervinieron. Uno de ellos tomó a mi padre por el codo. El otro bloqueó el paso de mi madre. Señora, tiene que irse, dijo el guardia. Es mi hija, chilló mi madre. ¿Nos lo debe? No miré atrás. Caminé hacia las escaleras del escenario. Podía oírlos gritar mi nombre. Podía oír a mi madre llorar. Podía oír a mi padre amenazando con demandar. Pero mientras subía los escalones hacia el podio, los sonidos de su desesperación se desvanecieron. Fueron ahogados por los aplausos de la multitud. Me acerqué al micrófono.
Miré el mar de rostros. Vi el horizonte de la ciudad en la distancia. Vi el futuro que estaba construyendo. A mis padres los arrastraban por el barro hacia la salida. Yo estaba de pie bajo la luz. Respiré hondo. Gracias a todos por venir, dije. Mi voz era firme. Hoy se trata de construir algo que dure. Se trata de cimientos fuertes. Porque sin una base sólida, todo acaba por derrumbarse. Hice una pausa. Sabía exactamente lo que eso significaba. Manos a la obra, dije. Nota del autor: la confrontación central descrita en el esquema como la revelación se integró poderosamente en la sección anterior, en la ceremonia de inauguración. Esta sección se centrará en las consecuencias inmediatas y el momento específico de mostrarles la realidad de la ejecución hipotecaria, solidificando su derrota total. Después del discurso, bajé del escenario. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por adrenalina. Los aplausos aún resonaban en mis oídos. Fui a la carpa VIP para dar la mano a los inversores. Estaban radiantes. Gran discurso, Ava, dijo uno de ellos. Corto, contundente. Me gustó la parte sobre los cimientos. Gracias, dije. Tomé un vaso de agua con gas. Mis manos estaban firmes. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. Elena, subasta de ejecución hipotecaria confirmada para el próximo martes. ¿Quieres pujar? Miré el mensaje. Podría comprar su casa. Ahora tenía el capital. Podría comprar la mansión de cristal, desalojarlos y vivir allí yo misma. Sería la venganza definitiva. Podría convertir su santuario en mi oficina. Respondí, no, déjalo pasar. No quería su casa. Estaba envenenada. Caminé hasta el borde de la obra. Los guardias de seguridad estaban junto a la puerta. Mis padres se habían ido, pero vi el coche de mi padre aparcado ilegalmente al otro lado de la calle. Estaba sentado en el asiento del conductor, con la cabeza en el volante. Mi madre miraba por la ventana el esqueleto de mi edificio que se alzaba hacia el cielo. Me acerqué a la valla. No abrí la puerta. Solo me quedé allí. Mi padre me vio. Salió del coche. Parecía agotado. La lucha lo había abandonado. Ava, dijo desde el otro lado de la calle. No gritó. Sonaba roto. No tenemos a dónde ir. Saqué mi tableta. Abrí el archivo que Elena me había enviado, el aviso de ejecución hipotecaria. Caminé hacia la valla y lo sostuve a través de los eslabones de la cadena. Lo sé, dije. Vi el aviso. Se quedó mirando la pantalla. ¿Lo sabías? Mi contable lo encontró, dije. Estás bajo el agua, papá. Se acabó. Solo necesitamos tiempo, suplicó. Si pudiéramos quedarnos en la casa un mes más. Ya no es su casa, dije. El banco es el dueño. Están invadiendo su propia vida. Mi madre salió del coche. Me miró con una mezcla de odio y asombro. ¿Disfrutaste esto?, escupió. Disfrutaste humillándonos delante de tus amigos elegantes. No lo disfruté, dije. Sinceramente, simplemente no me importó. Esa es la diferencia. Los miré por última vez. No voy a darles dinero, dije. Porque si se lo doy, se lo darán a Dylan o lo gastarán en un alquiler que no pueden permitirse para mantener las apariencias. No voy a seguir financiando su delirio. Así que vas a dejarnos sin hogar, lloró mi madre. Voy a dejar que lo resuelvan, dije. Como hice yo. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia mi obra. Ava, gritó mi madre. Eres cruel. Eres un monstruo. Seguí caminando. No era un monstruo. Era una arquitecta. Y a veces tienes que demoler un edificio condenado antes de poder construir algo nuevo. El colapso ocurrió rápidamente. Fue como ver una demolición controlada. El banco se quedó con la casa de Mercer Island. Me enteré por un amigo que el día que el sheriff fue a desalojarlos, mi madre se negó a irse.
Se sentó en el sofá de seda del salón y afirmó que tenía derechos de ocupante. Tuvieron que sacarla a la fuerza. Dylan fue arrestado 2 semanas después. Fraude, malversación, fraude electrónico. Resultó que no solo había perdido el dinero de mis padres, sino que había perdido dinero de inversores de todo el estado. Su cara estaba en la portada del Seattle Times. Morgan. Morgan fue por la que casi sentí lástima, casi. Nunca había trabajado un día en su vida. Tenía una licenciatura en Historia del Arte que nunca había usado. Tenía 30 años y su única habilidad era planificar fiestas. Se mudó a un apartamento de un dormitorio en un suburbio a 40 minutos de la ciudad. Era un complejo de color beige cerca de la autopista. La vi una vez, aproximadamente un mes después del desalojo. Estaba en una cafetería del centro reuniéndome con un cliente. Morgan entró. Llevaba un uniforme, un delantal verde. Estaba trabajando detrás del mostrador. La observé. Parecía cansada. No llevaba maquillaje. Sus uñas eran cortas y sin esmalte. Estaba limpiando una mesa con un trapo. Me vio. Se quedó helada. Yo llevaba un traje a medida. Tenía mi portátil abierto. Parecía exitosa. Ella parecía. Bueno, parecía alguien que finalmente estaba trabajando para ganarse la vida. No se acercó. No saludó. Simplemente bajó la mirada y siguió fregando la mesa. La fregó con fuerza, como si intentara borrarme. No dije nada. Dejé una propina de $20 en el bote cuando me fui. Fue el único dinero que les di. Mis padres se mudaron a una pequeña unidad de alquiler. No tenía vistas. Tenía alfombra marrón y paredes delgadas. Mi padre consiguió un trabajo como consultor, pero nadie quería contratar a un hombre que había perdido su fortuna en una estafa de criptomonedas. Trabajaba a tiempo parcial. Mi madre empezó a vender sus joyas en eBay. Me llegó el rumor de que me culpaban. Le decían a cualquiera que quisiera escuchar que su hija desagradecida los había abandonado. Se victimizaban perfectamente, pero nadie escuchaba, porque mientras ellos se quejaban, yo estaba construyendo. Mi Eco Campus se terminó antes de lo previsto. Era hermoso. Ganó el premio al edificio ecológico del año. Mi cara estaba en la portada de Architectural Digest. En la entrevista, el periodista me preguntó, ¿cuál fue su inspiración para este diseño? Se siente tan resistente, tan protector. Sonreí. Se inspiró en la necesidad de un refugio, dije. Y en la fuerza que se necesita para construir el tuyo propio. No mencioné a mis padres. No les di la satisfacción de ser parte de mi historia. Eran solo los escombros que había limpiado para poner los cimientos. Extrajeron hasta que no quedó nada, pensé mientras leía el artículo. Entonces la gravedad hizo lo que yo no pude. Habían intentado dejarme seca, pero yo era un pozo. Tenía mi propia fuente. Ellos solo eran parásitos. Y ahora no tenían nada de qué alimentarse. 6 meses después, era noviembre de nuevo. La lluvia había vuelto a Seattle, limpiando la ciudad. Estaba de pie en el tejado de la Torre Eco. Era el edificio más alto del distrito. El viento me alborotaba el pelo, pero no tenía frío. Llevaba un grueso abrigo de lana, uno que me había comprado yo misma. Desde aquí arriba, la ciudad parecía una placa de circuito. Luces parpadeando, coches moviéndose en venas rojas y blancas. Miré hacia Mercer Island. En algún lugar allá en la oscuridad, mis padres estaban sentados en su alquiler beige. Probablemente estaban viendo la televisión. Probablemente eran miserables. Esperé la ira. La busqué dentro de mí, pero había desaparecido. No los odiaba. Odiar requiere energía. Odiar es una conexión. Si odias a alguien, todavía estás atado a esa persona. No sentía nada. Sentía lo mismo que se siente por una tormenta que ha pasado. Recuerdas el daño, pero no le gritas al viento. Simplemente reconstruyes. Ellos consumieron. Yo construí, le susurré al viento. La venganza no es destrucción. Es creación. Había construido esta torre.
Había construido una empresa. Había construido una vida. Y lo había hecho sin su dinero, sin su aprobación, sin su ayuda. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcus, mi amigo de Portland. Marcus, oye, pez gordo. Conseguimos financiación para 3 proyectos más de La Colmena. ¿Te apuntas? Sonreí. Respondí inmediatamente. Ava, siempre. Envíame los planos del sitio. Guardé el teléfono en el bolsillo. Miré el horizonte por última vez. No estaba mirando hacia abajo a mis padres. Estaba mirando más allá de ellos. Estaba mirando el horizonte. La mejor manera de enterrar sus dudas, dije en voz baja, es construir más alto. Me alejé del borde y caminé de regreso hacia la puerta. Tenía trabajo que hacer. Tenía planos que dibujar. Tenía un futuro que diseñar. Y por primera vez en mi vida, el plano era enteramente mío.